que está haciendo la interleuquina 13. Fíjense cómo es fácil ahora entender lo que es el asma, ¿sí? En el asma, si ustedes ven, ¿sí? Muy bien, entonces la interleuquina 13 hace eso, ¿sí? Aumenta la secreción de mucus, principalmente en el sistema respiratorio, ¿sí? Principalmente en el sistema respiratorio. La persona que tiene asma produce ese mucus, ¿sí? Muy bien, a ver aquí. ¿Dudas? ¿Quién tiene dudas? No sé por qué no me sale aquí. No, prof, sin dudas. Ok, muy bien, continuamos. Voy a sacar aquí esta. Ok, vamos a sacar aquí. Muy bien, aquí esta imagen ahora sí está un poco fea. Ok, vamos a sacar aquí. Fíjense aquí, estos son los linfocitos T, CD4, ok, todavía no maduraron hacia nada. Aquí estamos viendo solamente que le está presentando, ok, este es linfocito T, ¿sí? CD4. Ahora fíjense aquí, dependiendo de que sean estimulados, fíjense, las citocinas que inducen a esta subpoblación. Si es que esta célula presentadora antígeno secretó interferón gamma o interleuquina 12, esto va a madurar hacia un linfocito TH1, ¿sí? Si es que esta es, vamos a ver aquí, produce o secreta interleuquina 4, entonces esta va a madurar hacia un linfocito TC4 subpoblación TH2. Y lo mismo aquí ¿sí? Esta es para la TH17. La TH17 no hablamos, pero también tiene una importancia bastante importante en lo que sería respuesta inmunitaria o inmunidad, ¿sí? Muy bien, y ahí está, fíjense lo que secretan, esta secreta TH1 interferón gamma, está la TH2 secreta interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, ¿ok? Y la TH17 secretan estas que están aquí, ¿sí? Interleuquina 17, interleuquina 22 y quimioxina, ¿sí? No quiero así, decirle, citen 3 elementos que inducen a la subpoblación de linfocitos TH17. Hasta formular la pregunta a mí me cuesta. Imagínense que ustedes recuerden todo esto, ¿ok? Lo que yo quiero que entiendan es cómo funciona esto, ¿sí? Y aquí, esto es un resumen de todo esto. Fíjense la TH2, fíjense, defensa al huésped contra parásitos y helmintos, ¿sí? En cuanto a enfermedad, especialista en alergia, ¿ok? En eso se va a ver elevado, ¿sí? Muy bien, queda, 2 slides más o menos, ¿sí? Muy bien, ¿de qué dependía la diferenciación de linfocitos TCD4 en TH1 o TH2? ¿Recuerdan eso? Dependen de las interleuquinas, ¿sí? ¿Recuerdan? La interleuquina 4 decíamos que iba a estimular a la subpoblación de TH2, ¿sí? Nuestro factor en necrosis tumoral y la interleuquina 12 a la TH1, ¿sí? Muy bien, veamos aquí linfocitos B, que sería la inmunidad humoral. Ya casi hablamos de todos los linfocitos, de los anticuerpos que iban a producir los linfocitos B. Pero igual, fíjense, los linfocitos B son responsables de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Ellas actúan de manera humoral, ellas secretan los anticuerpos, ¿ok? Y decíamos que también los linfocitos B son o forman parte de las células presentadoras de antígenos profesionales, ¿sí? Entonces ellas pueden reconocer antígenos plasmáticos circulantes, ¿sí? ¿Por qué ellas pueden reconocer? Porque ellas van a tener un receptor celular de células B, de linfocito B, ¿ok? Y a ese receptor va a estar unido un IgM, ¿ok? Y eso hace que esta célula tenga esa capacidad de reconocer a los antígenos, ¿sí? Muy bien, y ahí está, son capaces de reconocer lípido, proteína, ácido nucleico y otras sustancias químicas, ¿sí? Muy bien, fíjense, luego de ser estimulada, el linfocito B se va a transformar ¿en qué? En plasmocito, es lo que vimos recién, como el interferón estimulaba al linfocito B para que éste pase a ser un plasmocito. Y a partir de ahí van a liberar los anticuerpos que tenemos, en este caso, fíjense, 5 anticuerpos, que son las inmunoglobulinas A, D, E, G y M. ¿Ok? Muy bien, y pueden ser activados autonómicamente o ser dependientes del linfocito T, como vimos, ¿sí? Vamos aquí, fíjense los anticuerpos IgA, esto ya se secreta, y en la saliva ya se secreta, ¿sí?
Entonces, esta es segregada por tejido mucoso y ¿qué hace? Va a neutralizar los microbios, ¿sí? La IgG, fíjense que hace la IgG, actúa como una opsonina, ¿sí? Así como nuestra cascada de complemento que vimos recién actúan como opsonina, la C3b y la C5b. Entonces la IgG también puede ser una opsonina. Y los marcan como diana para la fagocitosis. Y esta es, fíjense, activa al complemento. La IgG activa al complemento. Eso es lo que vimos recién con las TH1, ¿sí? Lo mismo la IgM está activando la cascada del complemento. Esa es su función, ¿sí? La IgE, lo que vimos recién, estimula mastocitos y eosinófilos, ¿sí? Están estimulando ahí para producir más histamina en reacciones alérgicas, por ejemplo, ¿sí? Y la IgD no tiene una función, no tiene una función en el sistema inmunológico, inmunitario, sino más bien es para ver la maduración del linfocito, ¿sí? Muy bien, los anticuerpos, si ustedes ven, las inmunoglobulinas están formadas así por cadenas pesadas. Estas son las cadenas pesadas, estas que están aquí más medialmente y estas que están aquí por fuera, estas serían las cadenas livianas, ¿ok? Y fíjense, tienen ciertos sectores o zonas en donde esta zona que están aquí, ¿sí? Sería como en el brazo, en el extremo del brazo de la Y o la forma que tenga esta. Esto que está aquí es la parte que reconoce al antígeno, ¿ok? Esta parte. Y esta parte que está aquí es la zona que va a fijar a la célula, a la célula, ¿ok? Por esta parte reconoce y por esta parte va a fijar a la célula que va a fagocitar a ese microorganismo, ¿sí? Y otra vez aquí para que vean, fíjense, la vía clásica es la vía por el cual la IgG o la IgM va a activar la cascada del complemento, ¿sí? Y eso es lo que hace rato vimos. Después la C3 convertasa va a actuar sobre la C3 y así sucesivamente, ¿ok? La otra vía es la que vimos, que es la vía innata, en donde el microorganismo mismo está activando la cascada. Y por otro es por la vía de la lectina, ¿sí? Una, un azúcar es la lectina que se va a unir a una lectina ligadora de manosa, se llama. Y por ese mecanismo activa la cascada de complemento, ¿sí? Ningún mecanismo de memoria, ¿sí? O sea que la primera vez que nosotros... Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Sí, Ok. sí. Ahora sí, profesor. Ahora sí, Ok, ahora ok. sí. Entonces, fíjense, la respuesta primaria nada más es el primer contacto que tenemos con un microorganismo, ¿sí? Y todavía no generamos ninguna respuesta, ninguna memoria, ¿sí? Es el primer contacto que tuvimos con el microorganismo y todavía nuestro cuerpo no generó memoria, ¿sí? Entonces, esa es una respuesta primaria, consiste en la infección aguda para el cual todavía no se generó ningún mecanismo de memoria, ¿sí? Ahora, la respuesta secundaria consiste en la respuesta de los linfocitos de memoria frente a una reinfección por algún patógeno que había infectado antes al organismo. O sea que en la respuesta primaria todavía no se conoce a ese patógeno, es nuevo, ¿ok? En la respuesta secundaria ya existe una memoria y actuamos de una manera diferente, ¿sí? Fíjense aquí, esto es bastante importante. Voy a sacar aquí esto. Miren lo que ocurre en una respuesta primaria. Aquí todavía no hay ningún contacto con el patógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en esta respuesta primaria? Se eleva la IgM. La IgM nos está diciendo que ahora hay una infección ahí, ¿sí? Ahora ingresó un microorganismo y nosotros tenemos que trabajar. La IgM está activada aquí, ¿sí? Y la IgG es la que va a ser más o menos la que va a actuar como memoria. Aquí va aumentando, está reconociendo a este microorganismo, ¿sí? Está levemente elevado la IgG en una respuesta primaria. Fíjense lo que ocurre en una respuesta secundaria. Aquí nosotros ya tenemos memoria, ¿sí? Ya tenemos memoria sobre esa infección. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense qué es lo que va a ocurrir. Nuestra IgG ya en esta etapa ya está elevado, ¿ok? Fíjese, está muy alto, ya nosotros sabemos cómo actuar contra ese
patógeno, entonces la respuesta secundaria, la IgG, ¿sí? Que sería como de memoria, ya está muy elevado, ¿sí? Y la IgM puede inclusive no estar alta, puede inclusive no estar elevada, pero nosotros ya sabemos cómo responder a esa respuesta, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿cómo va a ser? Imagínense ustedes, nosotros recibimos una vacuna, ¿sí? Recibimos una vacuna, ¿sí? Y después de un tiempo hacemos una prueba, ¿sí? Para saber si tenemos alguna infección o no, ¿sí? IgM sale bajo, ¿ok? La IgM sale bajo y la IgG sale levemente positivo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros ya no estamos presentando la enfermedad ahí porque la IgM está bajo ahí mismo, ¿sí? Pero levemente está elevado la IgG. ¿Por qué? Porque tuvimos un contacto previo, ¿sí? ¿Por qué tuvimos un contacto previo? Porque nos vacunamos, ¿sí? Y entonces generó una memoria. ¿Ok? ¿Dudas? Não, professor. Excelente Não? classe, professor. Deus o bendiga, Ok. Deus o bendiga. Tem uma dúvida. Quando você tem vacunado ou uma infecção, que esses anticorpos são liberados, né, as imunoglobulinas M ou G, elas, por quanto tempo elas ficam no organismo, assim, até serem eliminadas? Porque, pelo que eu entendi, o que fica, a memória é os plasmócitos, né, de memória que ficam lá para quando um outro momento ele produzir mais rapidamente essas imunoglobulinas. Sim. Porque no caso do Covid, tem gente que está fazendo a sorologia para identificar GM e GG e ainda tem, né, um tempo, assim, depois, mesmo não tá sintomático, não está mais transmitindo, mas ainda fica positivando. Exactamente. No, en realidad tu IgG, ¿sí? Tu IgG, si vos ya tuviste inmunidad contra ese microorganismo, tiene que mantenerse ciertamente positivo cuando te sale, pero escapa en el tema del COVID, está escapando, no se sabe por qué ocurre una reinfección, por qué ocurre o vuelve a agarrar de una mala manera. La IgG va a quedar ahí, ¿sí? Eso sería la memoria, ¿sí? Eso va a quedar ahí para intentar reconocer después de vuelta al patógeno, ¿sí? Pero no se sabe el mecanismo, no sé si me dijiste COVID o entendí mal, no se sabe el mecanismo del por qué ocurren las reinfecciones, ¿sí? Yo al principio decía que la falla estaba en el examen, ¿sí? En la muestra, se le hacía la prueba y yo decía, no puede ser, se tiene que generar memoria, ¿sí? Se tiene que generar memoria contra ese virus, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué va a servir entonces la vacuna si es que no se genera memoria, ¿verdad? Contra el COVID, ¿verdad? Pero es algo que escapa de la ciencia. Yo no encontré una explicación del por qué ocurre eso. La IgG tiene que mantenerse, tiene que reconocer, tiene que durar eso, ¿sí? Pero no conozco la explicación del por qué ocurre otra vez a veces una reinfección, ¿sí? Ciertamente el microorganismo de hoy no es el mismo microorganismo de acá a un mes, porque se va a mutar, ¿sí? Pero la mutación tampoco es una mutación en donde se pierda totalmente o sea totalmente diferente el virus. Siempre va a presentar, si es que, a ver, es un virus RNA y va a tener ciertos epítopes antigénicos de los virus RNA, ¿verdad? De esa familia. Entonces, escapa más o menos eso de la ciencia, ¿sí? No tienen explicación más o menos. ¿Ok? Ok, doutor, obrigado. Muy bien, pueden ir en paz. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.